Perfecto, entonces vamos a comenzar con el tema, ¿les parece? Es un tema muy extenso, traté de resumirlo lo más que pude. Entonces comenzamos, ¿sale? El tema se trata de verrugas plantares y esto se dice que es ocasionado por el virus del papiloma humano. Entonces se conocen las dos formas, tanto verruga plantar como papiloma a nivel plantar, porque existen varios grupos de papiloma que más adelante los vamos a ver. Sin embargo, ahorita solamente nos vamos a enfocar a la verruga plantar, ¿sale? Que es lo que más nos interesa y es en la que ustedes ya son especialistas, ¿vale? Aquí les puse una pequeña imagen en la cual podemos observar las pequeñas lesiones dependiendo del tipo de papilomas que llegan a dejar en el pie y cómo se va formando el papiloma, ¿vale? Siguiente, de favor. Muy bien, entonces vamos a definirlo principalmente como unas lesiones cutáneas de tipo benigna. ¿Esto qué quiere decir? Que solo van a afectar dos capas de la piel, la epidermis y la dermis. La epidermis es la primera capa de la piel, ustedes han de recordar en las clases que les di de anatomía, que la epidermis es la primera, es la que protege a la piel, ¿sale? Y la dermis es la segunda capa que está en la piel. La última es la hipodermis, que esa es la que no se llega a afectar en este proceso de las verrugas plantares. Entonces, estas son neoformaciones epiteliales benignas, ¿ok? Se van a caracterizar principalmente porque son lesiones hiperqueratóxicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un engrosamiento del epitelio a nivel de la zona plantar. Sin embargo, como les había comentado, esto está dado por el virus del papiloma humano. Tiene muchas características este tipo de verrugas porque aparecen muchísimos puntos negros en una sola lesión o puede aparecer solo un punto negro en una sola lesión, ¿sale? Esto va a estar dado porque en este tipo de padecimientos es muy vascularizado. Esa es la característica principal de la verruga plantar, que tiene vascularización y por lo tanto llega a ser doloroso y sangrante en los pacientes. No va a respetar para nada los dermatogrifos, ¿sale? ¿Qué son los dermatogrifos? Son las huellas dactilares que tenemos a nivel de la zona plantar. Así como lo tenemos a nivel de la zona de las manos, también lo tenemos a nivel de la zona de los pies. Por lo tanto, como no va a respetar esta zona, va a haber una compresión y cuando hay compresión, obviamente va a doler, ¿sale? Entonces, en la imagen podemos observar que eso que se ve, lo más naranjita es la primera capa de la piel, quedamos que era la epidermis. Y lo que se ve como granulado es la dermis, ¿sale? En la siguiente capa vemos ya que hay vascularización. Las ramitas que podemos observar de tipo azul son las venas y las ramitas de color rojo son las arterias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virus? El virus penetra la piel y es cuando se empieza a formar la verruga. ¿Y cómo se va a alimentar la verruga? Por medio de las venas y de las arterias. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque ya va a haber algún tipo de trombosis a nivel capilar, que es cuando va a aparecer el punto negro, que es muy característico de esta patología. ¿Vale? Siguiente, por favor. Entonces, aquí les puse unas pequeñas imágenes. En la número 1 vemos un corte que es sagital, o sea, a la mitad de la piel, y es lo mismo, es el mismo dibujo que el anterior, ¿sale? Nada más que aquí aparece la verruga un poquito más grande y ya con un corte más específico que las cositas, bueno, o las granulaciones que se ven a nivel violáceo son las células infectadas por el virus del papiloma humano y sin en cambio en esa imagen se puede observar cómo se están nutriendo tanto en las venas como en las arterias. En la segunda imagen que dice emisión microscópica
Esa apenas empieza a crecer, no se ha desarrollado, sin embargo empieza a crecer poco a poco hasta llegar a romper la epidermis, ¿sale? Y en la tercera foto, que es la del medio, ese se observa un corte a nivel microscópico y aparte lo vemos en un resultado de alguna biopsia y así es como se observa a nivel del microscopio. Entonces, lo del medio son las células afectadas y se puede decir que es como el caparazón que tiene la verruga al momento de salir de la epidermis. ¿Sale? Siguiente, de favor. Entonces, vamos a decir que epidemiológicamente los que van a sufrir muchísimo este padecimiento son algunos niños. ¿De qué edades principalmente? Son los niños que van entre los 5 a los 7 años. ¿Por qué en estos niños? Porque empiezan a crecerles el calzado, el piecito se empieza a aumentar su tamaño y aparte porque no tienen buenos hábitos de higiene. Más que nada se da en ellos por estas causas, ¿sale? Y en los adolescentes se da entre los 20 y los 25 años. ¿Por qué? Porque igual falta de higiene o realizan alguna actividad deportiva. Entonces, el virus del papiloma humano hay muchísimos, existen más de 100, pero los que nos importan son 5 tipos. El 1, el 2, que son los más característicos y en los que más nos vamos a enfocar, el 4, el 27 y el 57, ¿sale? Esos 5 tipos nos van a dar muchísimas patologías respecto a este tipo de virus. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente y afecta a diferentes zonas del cuerpo. Entonces, este tipo de patología se va a ver localizada principalmente en las zonas de presión a nivel plantar, ya sea metatarso o sea talón, ¿sale? Muchas veces afecta la lateralización del pie, sin embargo no es muy frecuente, afecta sobre todo metatarsos y talón. Entonces, esto se va, como ya les había comentado, se va a dar principalmente entre nadadores, entre pacientes que tienen mala higiene o pacientes que hacen artes marciales. ¿Por qué artes marciales? Porque tienen el calzado muy apretado y cuando están dando las patadas llegan a sudar muchísimo o son pacientes que sufren de un proceso que se llama hiperhidrosis. Ese proceso hay que darle tratamiento porque si no, este tipo de verruga plantar se llega a descontrolar y es un proceso muy difícil de quitarlo después. Incluso en los nadadores se ha visto muy frecuente este tipo de verruga plantar y en un examen médico, incluso antes de ingresar a las albercas, se recomienda sobre todo no nada más ver onicomicosis o alguna otra patología plantar, sino sobre todo enfocarnos en la verruga plantar, porque como lo que lo ocasiona es un virus, por este tipo de virus es transmisible, entonces sí necesitamos que sean más específicos para detectar este tipo de patología, ¿ok? Lo que nos va a afectar más va a ser el calor, la humedad y andar descalzo. El calor, ¿por qué? Porque esto nos provoca humedad, ¿sale? Y si tenemos mala higiene, si no nos ponemos crema o si no nos ponemos algún antimicótico, obviamente el virus se va a desarrollar y aparte no nada más nos va a dar esta patología, sino nos va a dar onicomicosis, que como ustedes lo saben es muy difícil de quitarlo, solo se controla, sin embargo son muy pocos casos en los que se llega a quitar totalmente. El andar descalzo, ¿por qué? Porque a veces el suelo está muy sucio, a veces las personas no tienen buena higiene o no saben en qué tipo de pisos andan, a veces tienen azulejo, a veces no, a veces solo es tierra, entonces siempre hay que evitar andar descalzo. Y como les había comentado, solamente nos vamos a enfocar en 2 tipos de virus, el 1 y en el 2. El 1 nos va a provocar una patología que se llama mimersia. ¿Qué quiere decir esto? Son los famosísimos ojos de pollo. Más adelante los vamos a ver y efectivamente parece como si estuviéramos viendo un ojito de pollo.
Si el ojo de pescado que le sale a las señoras que hacen el aseo o a diferentes personas, esos ojitos de pescado son más grandes, pero el ojo de pollo es más chiquito, ¿sale? Y el tipo 2 nos va a producir una patología que se llama verruga superficial o en mosaico, ¿sale? Este tipo de verruga va a ser, algunas vienen individual o algunas vienen generalizadas. No les voy a decir que todos los pacientes que van a ver tiene que estar generalizada la lesión. En el tipo 2 nos va a producir una verruga superficial de tipo mosaico. No en todos los pacientes se va a presentar esta lesión acuminada o que aparezcan muchas lesiones, sino son algunos casos muy raros, pero existen, en la cual solamente aparece una o dos juntas y en ese ámbito ya lo podemos catalogar como verruga mosaico o verruga superficial. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que pueda, que requiera alguna información más amplia? Doctora. Pueden preguntar. Doctora. Sí. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso central en la verruga? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central llega a afectar algunas terminaciones nerviosas porque la zona plantar es muy vascularizada. Entonces, si recordamos anatomía, en la zona plantar tenemos varios nervios. Uno de ellos es muy importante, por el cual está irrigado y aparte drenado. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan muchísimas venas y muchísimas arterias, por el cual tenemos muchísima sensibilidad. Entonces, cuando la verruga se empieza a alimentar de la sangre, tanto venosa como arterial, empieza a sangrar, y esto que nos produce una neuropatía. Ahí es cuando entra el sistema nervioso central y es cuando llega a haber afectación. Cuando hay afectación a nivel nervioso de nervios, del sistema nervioso, es un problema porque el paciente es muy raro que mejore. Entonces, esos datos los vamos a dar más adelante, pero sí tiene mucho que ver el sistema nervioso central. ¿Okay? Poder grabar una foto. Doctora. Sí. Soy Rubén Martínez. Sí. Mire, yo tuve un paciente que presentaba más o menos 60 verrugas, tipo mosaico precisamente, en un pie. Y obviamente, como característica, me ha tocado con que los pacientes que tienen verrugas tipo mosaico normalmente tienen un problema que les causa una inmunodepresión. Esta persona estaba pasando por un proceso de divorcio y lo traté precisamente con un placebo y lo traté también con vitamina D, complejo B, fortalecer su sistema nervioso. Y le dije que más o menos en 3 meses íbamos a ver resultado. No fue un tratamiento de cauterización ni de nada más. Simplemente fue un tratamiento psicológico, vamos a decirlo así, y fortalecimiento del sistema nervioso central. Y me dio un excelente resultado, ya asimilando el problema del divorcio, fortaleciendo su sistema nervioso central y además confiando en el placebo, que era un medicamento fuerte según él, según se lo recomendé, me dio buenos resultados, desapareció la patología. Perfecto, sí. Más adelante les explico eso. Y sí, la inmunodepresión o inmunosupresión, cualquiera de los dos términos es correcto, llega a afectar mucho al paciente. Cuando son problemas pequeños, que son pequeños a nivel psicológico, que están pasando por un divorcio, por una depresión, algo que les afecte emocionalmente, se puede solucionar rapidísimo. Sin embargo, cuando el paciente ya presenta alguna enfermedad que disminuye o hace que el sistema inmunológico esté muy bajo, ahí es cuando ustedes como podólogos los tienen que referir con su médico tratante para que a ustedes les ayude. ¿Cómo les va a ayudar? Dándole el médico tratante inmunomoduladores. ¿Qué son estos? Son medicamentos que ayudan al sistema inmunológico a elevarse, a subir. ¿Para qué? Para que ustedes en el tratamiento o lo que le van a hacer a nivel de la zona plantar, vean ustedes resultados en aproximadamente un mes. Que eso sería
lo maravilloso del tratamiento que más adelante les voy a dar, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda, pregunta hasta aquí? Yo, doctora, buenas noches, soy Graciela Velázquez. Bueno, sí, yo creo que muchos de los problemas a nivel piel, o sea, dermatológicos, vienen de la cuestión emocional. Y muchas veces, o sea, yo he tenido algunos pacientes, hay mucha variedad, mucha diversidad en el tiempo de respuesta de sus tratamientos, pero aquellos que son más nerviosos, más impulsivos y van a la primer consulta y a veces les damos un tratamiento de varias consultas, 5 o 10 consultas, ya en la segunda consulta quieren ellos estar bien, pero en la medida que son más aprensivos, más exigentes con nosotros y con ellos mismos, pues menos resuelven su problema. Entonces es más difícil sacar un paciente por la cuestión emocional y ese tipo de problemas que traen emocionales y psicológicos, ¿no? Yo pienso. Sí, está en lo correcto, porque muchas veces la gente es muy aprensiva, es muy rencorosa, entonces lo único que necesitan es que alguien los ayude, es que alguien los escuche. Entonces, muchos de esos pacientes lo único que quieren es que alguien les diga, aquí estoy para ti, cuéntame lo que te pasa, sea o no sea de su familia, eso es lo que necesitan. Y eso sí, siempre que lleguen a la consulta con ustedes, siempre pregúntenles cómo se sienten, háganlos sentirse bien y les aseguro que su tratamiento les va a dar resultado a la primera y aparte de que les va a dar resultado su tratamiento, esos pacientes van a estar muy agradecidos porque ustedes le van a brindar la confianza de que los pacientes puedan ir con ustedes porque dicen, este podólogo me trató súper bien, me escuchó, me dio el tratamiento indicado y listo. Entonces, por eso les digo, y soy reiterativa, escuchen a los pacientes, porque muchas veces llegan a la consulta o llegan con ustedes deprimidos, cansados, o que les duelen los pies por el tipo de calzado que utilizan, o desafortunadamente porque vienen en el transporte público, o que ya los asaltaron, o que vienen corriendo bajo la lluvia. Entonces llegan con ustedes y lo primero que ustedes llegan a preguntar muchas veces es, ¿a qué viene? Cuando en realidad ustedes tienen que preguntarle en qué lo puedo ayudar o de qué manera le puedo servir. ¿Para qué? Para que tienen que crear ese vínculo de confianza entre ustedes y el paciente. Entonces hay que generar ese vínculo. No necesito que les den la consulta por dársela, no, necesita, aunque se tarden más, yo sé que es muy difícil por el número de pacientes que tienen, pero sí necesito que sean un poquito más abiertos con el paciente, que el paciente les explique las cosas que tiene, porque este problema de verruga plantar tiene muchísimo enfoque a nivel psicológico. Entonces sí necesito que en esta patología pongan mucha atención y le presten mucha atención al paciente y a lo que les dice. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Perdón, ¿yo puedo comentar algo? Sí. Bueno, mi nombre es Javier. Eso que dice usted del sistema, la verruga plantar es algo más psicológico, más enfocado al sistema nervioso. A mí me tocó un paciente hace algunos años en el cual lo empecé a atender con una verruga plantar. Me acuerdo yo en el pulpejo izquierdo, creo, de una. Pero tenía un papá muy exigente que le exigía mucho y entró en fase de exámenes. Obviamente el niño tampoco iba muy bien en exámenes y la verdad que de una semana a otra que lo vi, pero salieron bastantes. La verdad es que ni siquiera lo pude contar porque era tanto el miedo del muchacho y estaba aterrado, realmente esa era la palabra, por cómo le iba a ir más que con el examen con su papá. Entonces yo creo que sí influye mucho ese sistema inmunológico y que les afecta más. Sí, es correcto.
Exacto, y en esos casos, por ejemplo, si ya son mayores de edad, oye, van con algún familiar, decirles, oye, pues ya terminaron ustedes su servicio, entonces después pasan al familiar y le comentan esta situación. ¿Para qué? Para crear ese lazo de, pues de que el paciente le diga el problema al familiar sobre todo, ¿no? Que ustedes sean como el intermediario entre el familiar y el paciente para llegar a la mejor solución. A veces los pacientes nos tachan de chismosos o de que nos metemos en lo que no nos importa, pero estamos viendo por el bien del paciente. Entonces, muchos pacientes les van a llegar así, que porque su papá los presiona, que porque no tienen dinero, que porque no saben ya qué hacer con la esposa, con el hijo, o sea, muchos casos así les van a llegar. Y si van acompañados por alguien externo, comentarle, oye, ¿sabes qué? Pues yo veo este problema, resolvamos primero el problema de base y esto te aseguro que se va a quitar. No te puedo prometer que se va a quitar de un día para otro, porque este tratamiento no es mágico. Va a ser similar lo que te tardó en salir a el tiempo de recuperación. Entonces, en eso tenemos que hacer énfasis, porque muchos pacientes se desesperan y dicen, voy a cambiar de podólogo porque este tratamiento que me dio no me funciona. Se van con el segundo podólogo, les da casi el mismo tratamiento o le cambian una cosa y dicen, no, tampoco me funcionó, pero no funciona porque no tratamos el problema de base. Eso es lo que necesito que me entiendan, que siempre hay que tratar el problema de base, no lo superficial, porque lo superficial lo podrán quitar, sin embargo, va a volver con ustedes porque el problema de base todavía sigue. ¿Sale? Y respondiendo a la pregunta de Olga, que de dónde nace el virus es como la palabra lo dice, es un virus que ataca al sistema inmunológico principalmente, porque sabemos que existen tratamientos tanto para las bacterias como para los hongos. Sin embargo, no existe ningún tratamiento para el virus. ¿Por qué? Porque el virus es el que se aloja en nuestro organismo, vive con nosotros toda la vida. Cualquier tipo de virus vive en nuestro organismo toda la vida. Sin embargo, la bacteria o el hongo lo podemos quitar fácilmente porque sí hay tratamiento para ello. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario que me quieran hacer? Doctora, ¿qué tan importante es la alimentación? O más bien, ¿qué recomendaría usted a una persona que tiene este tipo de virus? ¿Cómo podría ser su alimentación? Porque muchas personas pues recomiendan los betaquerotenos, todo lo verde, la vitamina A, vitamina E. No sé usted qué nos pueda comentar sobre ello. Bueno, las multivitaminas son muy buenas para subir el sistema inmunológico. Sin embargo, la alimentación es básica y es crítica para este tipo de pacientes. El problema que tenemos con estos pacientes es de que la mayoría se asolean y no se deben de asolear tanto. Entonces, en ellos hay que hacer ese énfasis. Sí se puede asolear, sin embargo, no se puede asolear tanto. Si le gusta muchísimo el sol o está trabajando en el sol, trate de usar protector solar, cubrirse, cualquier cosa. Y sobre todo en este tipo de patología, cubrirse y tener los pies muy secos, utilizar cremas, o sea, ser muy higiénico en el ámbito de la zona plantar. Regresando a la pregunta de la alimentación, sí, yo recomiendo todo lo verde, sobre todo frutas y verduras. La carne de res sí la recomiendo, la única que no recomiendo es la carne de puerco. Esa sí, en definitiva, no. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la carne de puerco es un animal, sí es un animal limpio, sin embargo el manejo es muy sucio. Entonces ahí sí no lo recomiendo, pero de ahí en fuera todo está súper bien, vitaminas, minerales, la vitamina, sobre todo vitamina E, D, A y B. Esas 4 vitaminas son esenciales en la alimentación y muchas se encuentran en las verduras y en las frutas. Gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguien más? Otra pregunta, dijo que es importante asolearse. Unos 20 minutos, media hora.
Sí, siempre y cuando les utilicen protector solar y los piecitos también se tienen que asolear, porque muchas veces dicen, ay, ya me asoleé la cara, el cuerpo, todo, pero los piecitos también hay que asolearlos. ¿Por qué? Porque en los pies también tenemos bacterias, virus, hongos, y entonces hay algunas que son características de que se eliminan por medio del sol, de la luz ultravioleta. Entonces eso es importante, pero sobre todo hay que mantener el pie seco, no con humedad, seco, ¿vale? Bueno, acaba de decir algo muy importante, que hay que asolear, pero también los pies, y es algo que la mayoría no hace. Se asolea el cuerpo, pero los pies no. Entonces es algo también importante que hay que recalcarle a los pacientes, ¿no? Es correcto, sí, porque muchos pacientes no lo hacen. Entonces sí hay que hacer énfasis en eso. ¿Alguien más? Alguien pregunta que cómo se puede evitar el contagio. Ok, Wendy, por ahí pregunta alguien. perfecto. ¿Cómo lo vamos a evitar? Lo vamos a evitar sobre todo manteniendo el pie seco, utilizando calzado adecuado, no estar compartiendo calzado, que es muy característico de las mujeres, que, ay, préstame tus chanclas porque no traigo las mías, o te presto mis tacones para irnos a una fiesta. No, el calzado no se comparte, ¿vale? Incluso cuando se van a comprar zapatos nuevos, se te los tienen que probar con calcetas o con medias, ¿sale? ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas personas han pasado por ese tipo de calzado. Eso es lo que la gente no entiende y lo que muchos cometen ese error, ¿sale? Probarse los zapatos, ya sea sin calcetas, y ahí es donde puede haber un contagio excesivo por medio de humedad y sobre todo una mala higiene a nivel de la zona plantar, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué buen consejo que acaba de dar, doctora! Nos probemos los zapatos nuevos con calceta. Y digo, muchos no acostumbran a hacerlo. Eso también es otro muy buen consejo. Sí, y es que mucha gente, si ustedes se encuentran en la zapatería, incluso las mamás o los papás les dicen a los niños, quítate los calcetines y así pruébatelos. No, siempre o con media o con calceta, aunque sea muy delgada la calceta, pero se los tienen que probar con calceta. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más o ya continuamos? Yo, doctora. Sí. De hecho, ya en algunas zapaterías, ya le prestan una bolsa de plástico delgada para probarse el calzado. Si no es que cada quien tiene que llevar una bolsita, para que le quede el calzado, porque luego no se lo quieren probar con el calcetín, ¿no? Grueso, sobre todo a las mujeres cuando llevan calceta y tenis, pero siempre hay que llevar una bolsita de plástico o si no, pedirla en la zapatería, ¿no? Sí, claro. Esa sí, es una sí, recomendación. Sí. Es una recomendación que nosotros como podólogos también tenemos que brindar, ¿no? Es correcto. Bueno, sí. y otro punto que quiero comentar es que efectivamente este virus sí es muy contagioso. Yo lo he comprobado en algunos casos en el consultorio, en la clínica. Una vez me tocó una señora joven, muy joven, se atendió una verruga plantar y compartía los zapatos con su hija, una adolescente. Entonces, como ella ya terminó el proceso de recuperación, quedó bien, y como a los 3 meses regresó la hija, en el mismo dedo, en el mismo punto, la misma verruguita. Entonces sí es extremadamente contagioso. Yo por eso les recomiendo a todos los pacientes de entrada, siempre como parte del servicio podológico preventivo, yo les digo, tienen que recomendar a los pacientes todas las medidas de precaución, y una de estas es no compartir los zapatos.
no prestarlos ni usar los zapatos del amiguito o de la amiguita, de la prima, etcétera, ¿no? Eso es todo. Sí, es correcto lo que menciona y sobre todo pues hacer énfasis en eso, porque muchas mamis o muchos pacientes no lo hacen. Entonces hay que estar siendo repetitivos con ese tipo de pacientes. Así es. Bueno, entonces... Buenas tardes, doctora. Noches, perdón. Sí, Mi nombre es Arturo, mucho gusto. dígame. Me perdí un poquito porque venía en camino y no alcancé a escuchar bien. Mira, a mí me han llegado casos así con verrugas plantares, más que nada con ojos de pescado, con el virus del papiloma. ¿Qué tan cierto es o qué tan funcional es el aciclovir? El aciclovir es un medicamento que es inmunomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que va a hacer es activar el sistema inmunológico, o sea, subirlo, ¿para qué? Para eliminar poco a poco el virus o por lo menos hacerlo inactivo durante algún tiempo. Sin embargo, ese no es el tratamiento de primera elección. Ese la verdad no lo recomiendo. Hay medicamentos como el aciclovir que son muy baratos, los puede conseguir en la similar incluso hasta en 20 pesos, pero para este tipo de padecimientos no es el indicado, mucho menos para ustedes. ¿Por qué? Porque no le va a hacer absolutamente nada por el tipo de virus con el cual estamos tratando. El aciclovir funciona muy bien en el tipo número 7 y en el tipo número 5 del virus del papiloma, pero nosotros estamos tratando al 1 y al 2, entonces a esos no les va a hacer ni cosquillas. Entonces esa sí es una buena pregunta y una buena observación. Jamás receten aciclovir a este tipo de pacientes, porque no les va a funcionar y sin embargo van a gastar dinero, que por más barato que esté el medicamento, no va a haber efecto positivo. Ok, otra pregunta, doctora. En el caso mío, yo trabajo en una clínica donde se atienden pacientes que viven con diabetes, con heridas, prácticamente toda la fascia plantar abierta, hasta ligamentos, tendones se llegan a ver. ¿Qué medicamentos o qué tan bueno podría ser, por ejemplo, debridar una verruga plantar como esas en un paciente que obviamente tiene estenosis o tiene por ahí un taponcito en las arterias? ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable primero es cerrar la herida en un paciente diabético, porque el cerrarla cuesta muchísimo trabajo, son curaciones casi de diario y más a ese grado. ¿Por qué? Porque ya estamos a un paso de llegar al hueso. Entonces, lo primero es cerrar la herida, que es lo que originó el problema, y después, como secundario o a la par, empezar a tratar la verruga plantar. Pero sí, lo primero que se tiene que hacer es cerrar la herida que ha dejado la diabetes. Fíjese que yo en el tipo de verruga plantar así, primero trato de sacar el botoncito sin perforar la dermis para que no haya ningún tipo de sangrado. Después de eso, yo hago plantillas. Le hago una plantilla como modo de apoyo. ¿Para qué? Para que al momento de que él tenga el apoyo, le hago una descarga ahí donde está la lesión, para que ya no se le vuelva a formar tan severa la hiperkeratosis. Sí, eso de las plantillas es muy bueno, sobre todo ponerles un poquito más de acolchonamiento en la zona de la lesión. ¿Por qué? Porque así no hay mucho apoyo en la zona de presión. Entonces, de repente pues, se hacen las plantillas como si fueran para el colon calcáneo. Se hacen una descarga para que ahí ya no tenga la presión que ejerce al hacer el impulso o al hacer la descarga que normalmente hacen ellos. Entonces, obviamente, pues es dolor y es incómodo cuando ellos tienen una verruga plantar así como las que me estaba mostrando que alcancé a ver. Es muy incómodo para el paciente. Entonces, como dato, como a mí me ha funcionado de repente, es hacer una plantilla. Yo le llamo plantilla de confort, no plantilla anatómica, donde solamente se hace la plantilla como tal, se le pone material extra, se le hace una descarga
para que él pueda caminar bien y ya el apoyo no lo tenga tanto en la fascia plantar o en los metatarsos o en otra zona en donde tenga la verruga. Sí, es correcto, eso es un coadyuvante al tratamiento. Ok, gracias doctora. No, ¿de qué? Listo, continuamos, ¿vale? Bueno, en estas imágenes les traté de resumir un poco de lo que ya estábamos hablando. Por lo tanto, tenemos que los ojitos de pollo son los que están en la primera imagen, en donde aparecen 4, ¿vale? Si vemos, son individuales, sin embargo, de tanta hiperqueratinización que tiene en la zona plantar, ya no se llega a ver ese punto negro, ¿sale? Que es signo de trombosis, ¿ok? En la imagen número 2 sigue siendo lo mismo, el ojito de pollo, y en la parte de abajo, en la cuarta imagen, al lado de la regadera, podemos observar la verruga superficial que es en forma de mosaico. Ahí ya están acuminadas y, si se dan cuenta, tiene un pequeño halo muy ligero de hiperqueratinización, ¿sale? Entonces, eso es lo más característico. Como les había comentado, uno de los factores importantes es el calor, que ahí tenemos el solecito, la humedad y sobre todo que va a afectar en las zonas de presión, ¿vale? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas por las cuales nos va a dar este tipo de patología? Pues que va a ser contagio directo. Aquí no hay intermediarios de que de seguro fue porque me comí algo ayer. No, se da contagio directo. Por andar descalzos, por tener el pie húmedo, por mala higiene, ¿sale? Y se puede incrustar el virus a través de alguna herida o de alguna grieta, como lo comentaba el compañero. En los pies diabéticos se da mucho este tipo de patologías por las grandes heridas que llegan a tener estos pacientes y sobre todo por la inmunosupresión que tienen, ¿ok? Este tipo de virus se llega a incubar o se llega a desarrollar entre 1 a 6 meses, ¿vale? Entonces hay que tener muy buena higiene a nivel de los pies. Otra de las causas es la falta de higiene, que es la principal, ¿ok? Si no cuidamos el pie, obviamente alguna patología nos va a salir, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, en la primera imagen que se ve así como violácea, ese es el virus, en general del virus del papiloma humano. Estas cositas que se parecen al coronavirus, estas son las células causantes de esta patología. En la imagen de al lado, en la segunda imagen, aparece el dolor que a veces les causa a los pacientes en tocar la arena y por pasar mucho tiempo, ya sea en tierra o por andar descalzo. Esto lo que nos va a provocar van a ser grietas o heridas. Y en la parte de abajo está una mujer con las zapatillas que obviamente si no compramos calzado adecuado, que nos va a provocar heridas, grietas y malestar en los pies, ¿ok? Por eso es importante usar el calzado correcto. No porque esté de moda lo vamos a comprar, no, sino lo que esté acorde a nuestras necesidades. No importa que el zapato sea carísimo, pero si no nos va a funcionar y el calzado no es el adecuado, no lo compren, ¿vale? Porque hacen un gasto innecesario. Y la siguiente imagen en donde están los piecitos dentro de una tina es también complacer a nuestros pies, darles un buen masaje, tratarlos bien, así como cuidamos el cabello, la cara o las manos, también hay que cuidar los pies, porque sin los pies no tenemos vida, no podemos caminar, no podemos hacer muchas cosas. Entonces los pies hay que cuidarlos muchísimo, hay que consentirlos también, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces ya nos vamos a enfocar a la patología. Les había comentado que hay más de 100 tipos de este tipo de virus. Los que nos van a importar ya los vimos, el 1 y el 2. Entonces,
A grandes rasgos, el 1, el 2, 4, 27, 59 y 63 lo que nos van a provocar es una verruga vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aparecer mucho en las zonas de los dedos o en las zonas de los dedos de los pies. Y en la primera imagen, en donde está la uña limpia, pero alrededor se ven pequeñas verrugas. Así es como ven a los pacientes. Son muy, muy, muy comunes, más de lo que pueden llegar a pensar, ¿vale? El tipo 3, 10, 28 y 41 es una verruga plana. Esto afecta principalmente a los niños ya sea de nacimiento hasta los 6, 7 años y afecta principalmente cara y manos. ¿Por qué? Porque el virus se aloja ahí y así como en la siguiente imagen que está al lado de la verruga vulgar, el niñito, si se dan cuenta, en la cara tiene este tipo de verruga plana. ¿Es fácil de quitar? Sí, pero hay que ver qué fue lo que detonó este tipo de verruga en este tipo de paciente, ¿vale? No nada más hay que buscar, sí, tiene una verruga y es causada por el virus del papiloma. No, hay que ir más a fondo, ¿sale? Ustedes como podólogos pues no lo ven. Doctora, perdón que la interrumpa. De hecho, hay varios pacientitos que me han llegado aquí que se les han formado esas verruguitas y me han dicho que han estado en contacto con gasolina, con tiner, con ese tipo de combustibles volátiles, y de repente eso llega a irritarles mucho. Entonces eso de repente se los va formando ese tipo de sustancias. Lo que es la gasolina, los que están en contacto con gasolina, con tiner, con diésel, con alcohol, también de repente el alcohol llega a ser un poquito nocivo para este tipo de padecimientos, de patologías. Sí, es correcto, y sobre todo porque son personas ya sea que son muy blancas o que se están exponiendo mucho alcohol y que no tienen un adecuado cuidado de la piel. Afecta mucho este tipo de pacientes. Se ha visto y es muy común en la consulta. Ok, gracias. ¿No de qué? Continuamos. Los tipos 3, 10, 18 y 49, algunos llegan a afectar la zona plantar, como lo vemos en la imagen del piecito. Esta es una lesión de tipo de hemimercia, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente es única y está en la zona de presión, ¿vale? Luego, el número 7 es la famosa verruga de carnicero. ¿Por qué de carnicero? Porque si ustedes se dan cuenta cuando vayan al mercado, el carnicero utiliza el cuchillo y está en contacto directo con la carne, con la grasa. Entonces ellos, como manejan ese tipo de alimento, ya sea carne de res, carne de puerco o cualquier tipo de carne, llegan a presentar este tipo de verrugas. Sí son contagiosas, entonces por eso también no les digo que no compren en el mercado, no, sí lo pueden comprar, incluso hasta son productos más frescos, pero hay que tener cuidado, ¿sale? Hay que verle súper bien las manos al carnicero. No todos lo presentan, es muy raro quien lo llega. Doctora, sí. ¿Este tipo de verruga del carnicero es en las manos? Sí, claro. Ah, ok. Sí. Es la imagen que está al lado del piecito. Sí, lo estoy viendo. Sí, esa es la verruga del carnicero. Muchos carniceros no la tienen, incluso en personas normales, personas que están estudiando, que son estudiantes o que hacen algún trabajo de oficina, las llegan a padecer. ¿Por qué? Porque ya son o genéticos, o lo adquirieron, o alguien los contagió. Entonces hay que checar muy bien las manos, en dónde las metemos y en dónde no. Por eso ahorita es muy importante la higiene de manos. Perdón, otra pregunta. ¿Este tipo de verruga de carnicero se puede dar en personas que tienen contacto con mucha agua, mucha humedad en las manos? Sí, en los pescadores también llega a salir. Eso de para ahí, vaya, los pescadores, los que venden pescado también tienen mucho ese tipo de problemas, ¿no? Sí, pero sobre todo los pescadores, los que se meten al mar y empiezan a cazar los pescados, ellos lo tienen más que el que le vende el pescado. Ok, pero al final de cuentas se le llama verruga de carnicero.
Sí, así es, por el tipo de virus que es. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, continuamos con el tipo 6 y 11, que este ya es un condiloma acuminado, que es como la última imagen. Cuando un paciente les llegue con condiloma acuminado, no le hagan nada. Solo díganle, no lo puedo atender, lo mando con el dermatólogo o con su médico tratante. ¿Por qué? Porque un condiloma acuminado ya nos está hablando de un probable cáncer. ¿Vale? Entonces ahí sí, ni se metan, ni le den falsas expectativas de que lo van a curar, porque no va a ser así. ¿Ok? Y tampoco le digan, es que me dijo que tenía cáncer. No, simplemente díganle, es que este tipo de lesión ya no me corresponde, ya tendré que ir al dermatólogo o con su médico tratante. Y llegan y nosotros los referimos. ¿Vale? Pero eso sí, ustedes nunca traten condilomas acuminados, porque nunca van a solucionar este problema. Una pregunta, ¿cuáles son las características sobre cómo podemos detectarlo con facilidad aparte de la observación? Ok, ¿cómo lo detectan? El paciente ya en la zona de afectación hay muchísima inflamación, enrojecimiento y sobre todo el paciente va a tener incapacidad para realizar sus actividades normales. Si les aparecen las manos como la verruga del carnicero, simplemente todo el lecho ungueal está totalmente repleto de condilomas. O sea, no se le ve la uña. Todo el dedo se le forra de condilomas. Entonces ahí ni pregunten ni nada, lo mandan. Igual en los piecitos, lo mismo. En la cara casi no llega a aparecer, sobre todo aparece en la zona de genitales. Ahí sí, entonces ahí sí ni se metan en problemas, ya sea manos o pies, y mándenlo, refiéranlo, porque así como se ve en la imagen, así se observa. Se ve muy asqueroso y parece una verruga como si ya estuviera lista para arrancarse, pero no, eso es un probable cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de diagnóstico que hacemos. Parece como una especie de cascarita sobrepuesta, ¿no, doctora? Como ¿Parece? un relieve. Ajá, parece, sin embargo no lo es. Es como un relieve. Hagan de cuenta que es una verruga, como de las que salen en el cuello de las personas que son muy morenas, así, pero son muchas. Hagan de cuenta que se multiplican, son muchísimas verrugas juntas y no se pueden arrancar porque son muy dolorosas. Como un ramillete. Sí, se puede decir que es como un racimo de uvas. Arde, duele y se ve muy rojo, está muy inflamado. Entonces a eso no le hagan nada, nada. Directamente con el dermatólogo. Sí, con el dermatólogo, con el médico tratante. Ok, en este caso se les manda con el dermatólogo, pero ¿hay algún dermatólogo que tenga una especialidad en esto? Sí, claro, se llama dermatología oncológica. Ok, gracias. Si el paciente, ustedes le dicen, ¿sabe qué? Le voy a mandar con el dermatólogo oncólogo, por supuesto que el paciente les va a decir, ya me dijo que tengo cáncer. No, solamente díganles, lo voy a referir al dermatólogo porque este tipo de lesión ya no me corresponde, o vaya con su médico tratante, él le va a dar un tratamiento más completo. Y nosotros al ver esto, decimos, hay que hacerle estudios porque lo más probable, el 80% de los pacientes que presentan este tipo de lesión, o es un cáncer avanzado o es un cáncer intermedio. Y por aunque lo que decíamos al principio, ¿verdad, doctora? El sistema inmunológico abatido. Es correcto, sí. Y aunque también lo pudiéramos referir sutilmente con el oncólogo, bueno, pues mejor no hacerlo y ya el dermatólogo se encargará de referirlo en todo caso, ¿no? Sí, que fuera así un caso es. más exclusivo de oncología, ¿no? Sí. Porque sí hay que ser muy cautelosos en ese sentido, ¿no? De saber referir al paciente, porque si yo incluso les digo, bueno, cuando llegan con tengo una paciente también que tiene un ligero tumorcito en la matriz ungueal, y ya le dije que fuera a atenderse con un dermatólogo,
Entonces el dermatólogo ya le dijo que es un tumorcito y que también lo podía atender el oncólogo, ¿no? Pero sí le dije, sea el oncólogo, también es que el oncólogo se encarga de las alteraciones que podemos presentar en la piel repentinamente. Entonces ya les hago esa aclaración y entonces ya con eso ya ya se les quita así como que el miedo, la zozobra de cáncer, ¿no? Entonces sí, dárselos al dermatólogo y el dermatólogo ya sabrá si se los manda directamente al oncólogo, ¿no? Sí, es correcto, pero antes de que nosotros lo mandemos con oncología, hay que realizarle estudios porque el oncólogo no nos recibe ningún paciente si no lleva exámenes de laboratorio o algo que indique que tiene cáncer. Ese es un gran error médico que muchos colegas tenemos, incluso me incluyo, porque sí llega a haber uno que otro caso en el cual se nos va de tantos pacientes que... Sí, no, claro. Sí, mejor, lo más seguro es al dermatólogo, ¿no? Y ya sabrá, sí, claro. ¿no? Sí, Claro. así es. Sí, ok. Bueno, tenemos una pregunta de Olga que nos dice que qué prueba de laboratorio se puede hacer para el condiloma acuminado. Existen muchos marcadores, Olga. ¿Cómo cuáles? Hay marcadores específicos para diferentes tipos de virus del papiloma humano, ¿sale? Entonces, ustedes no pueden dar órdenes médicas porque eso solamente lo realizan con orden médica. Se dan solicitud para marcadores tumorales. Aparte, el paciente tiene que tener una fascie característica de los que todos tienen cáncer, que es una fascie muy demacrada, muy delgados. Incluso ellos les llegan a decir, tengo inmunosupresión, de todo me enfermo, ya tengo muchos problemas psicológicos, he perdido 10 kilos en un mes o en medio mes. O sea, son datos clínicos característicos de ese tipo de paciente. Aparte de los marcadores tumorales, tenemos que hacerles chequeo general, biometría hemática para saber si no hay alguna anemia por ahí, si no hay algún tipo de leucemia o algún otro tipo de cáncer que esté ocasionando esto como secundario, una biometría, una química sanguínea para saber si no es a nivel problema renal, problema cardíaco. Otra es el examen general de orina, por lo mismo del problema renal. Y la otra, sobre todo, hay que mandar una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para ver si realmente hay afectación a nivel pulmonar, porque la mayoría de los cánceres hacen metástasis a pulmón. Es muy frecuente eso, y haciendo metástasis es algo que ya no se puede retroceder ni hacerle nada, porque el paciente ya se puede decir que ya no llegamos al grado de curarlo, sin embargo le podemos dar una calidad de vida buena en el tiempo que nos dure. Entonces, como tal, la prueba de laboratorio son marcadores tumorales, nada más. ¿Alguna otra duda, pregunta? Hasta aquí. Creo que no, doctora. Continuamos. Perfecto, continuamos. Siguiente, por favor. Yo quiero hacer una pregunta y puedo. Sí. Aquí ya habló usted de metástasis en el pulmón. ¿Hay algún grado o es ya cuando hay metástasis en el pulmón ya es avanzado de cierta manera? Se puede decir que llegando a metástasis, no solo a pulmón, sino a hueso, cualquier otro tipo de órgano que afecte, con que diga la palabra metástasis, es un cáncer terminal. Ya no podemos hacer nada. Gracias. No, ¿de qué? Creo que debemos de dejar que avance la doctora y al final, si nos permite abrir un espacio para preguntas, para que no cortemos la secuencia, ¿le parece? Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos, ¿sale? Porque creo que ya nos está comiendo el tiempo. Entonces, vamos a ver los dos tipos característicos, el 1 y el 2. La mimersia en específico quedamos que era el ojo de pollo. Está asociado al virus del tipo 1, siendo una verruga muy profunda y única, ¿vale? Esa es la característica, que es única, está solita, es sensible a la presión y es muy dolorosa cuando el paciente empieza a caminar. Y cuando corre, no se diga, no puede ni siquiera correr. Entonces, lo característico de este tipo de verruga es de que hay un anillo más grueso que está rodeado de queratina, ¿sale? Entonces,
Es una lesión única que aparece en la zona plantar, que es sensible a la presión, que no lo deja caminar y cuando ustedes lo exploran tiene un halo súper lleno de queratina. Entonces ahí no se diga más, dicen ustedes tiene una mimersia, punto, y se trata como tal. Sin embargo, esta puede estar acompañada ya sea del otro pie, ya sea derecho o izquierdo, de una verruga superficial o de mosaico, que ya se las enseñé, que es ocasionada por el virus de tipo 2. Estas verrugas no duelen, sin embargo se llegan a confundir mucho con las callosidades. La diferencia entre una callosidad y otra, y esta verruga, es de que este tipo de verrugas son muchas, están acuminadas, están juntas, son muchas, y las callosidades literal solamente es el tejido con muchísima queratina, ¿vale? Pero en este tipo de verrugas son muchas verrugas juntas, como si fuera un racimo de uvas, y van a estar elevadas, o sea, alzaditas, de 2 a 4 milímetros de diámetro. Su coloración es muy amarilla y principalmente se va a dar en los metatarsos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el paciente apoya sobre todo al caminar, ¿sale? O por el uso incorrecto del calzado. Siguiente, de favor. Bueno, aquí les enseñé una foto de una verruga con mimersia, que es única si se dan cuenta. Y en la siguiente foto ya es una verruga en forma de mosaico, que esta se llega a confundir con la callosidad. Ustedes pueden hacer la prueba entre una callosidad o una verruga, incluso en el consultorio. Después de terminar su servicio podológico, pónganle crema. Si esta verruga se humecta, es callosidad. Si esta verruga no se humecta y al contrario, observan el halo más amarillo de lo normal, tengan por seguro que es una verruga en mosaico y no es callosidad, ¿vale? Muchas veces aparece el punto negro, que es de la trombosis capilar, que ya habíamos comentado anteriormente. Siguiente. Entonces, la mimersia o el ojo de pollito, en la primera foto es ya después de un tratamiento, pero así se llega a observar, ¿vale? Cuando es la primera fase del desarrollo de este tipo de verruga, así se observa, ¿vale? O si el paciente tiene mucha humedad, al momento de quitar el calcetín y el calzado, así se llega a ver, ¿ok? Es dolorosa a la presión y podemos en la siguiente imagen, en la última, podemos observar los diferentes tipos y diferentes zonas en las cuales puede aparecer la mimersia, ya sea en el talón, interdigital, debajo de los dedos, metatarsos, talones o en medio de la zona plantar, ¿vale? Siguiente, por favor. La verruga superficial o de mosaico, así se ve. Entonces ustedes no me pueden decir que es un callo, ¿ok? Porque eso es una verruga superficial. Muchos podólogos se me confunden con que son callosidades y mandan muchísimas cosas, muchísimas cremas y que ácidos y que esto y que el otro. No, hagan bien un diagnóstico, porque de eso va a depender la sanación o la resistencia que tenga este pie al tratamiento. Entonces, cuando ustedes observen un pie así, que es más común que lo tengan las mujeres por el tipo de zapatillas que utilizan o por el tipo de calzado, como somos muy vanidosas, el pie así se llega a observar. Entonces hay que tener mucho cuidado para diferenciar entre callosidad y verruga en forma de mosaico, ¿sale? En esta paciente podemos ver que la paciente ni siquiera se humecta el pie en la primera imagen. Entonces vemos zonas blanquecinas, sin embargo está rodeada por cada una de un halo de color amarillo. Y una que otra ya está afectando la capa que podemos decir que es la hipodermis, porque si se dan cuenta ya hay algunas manchas en las cuales están hiperpigmentadas de melanina, por lo tanto ya está tocando fondo, ya está más vascularizada de lo normal. Sin embargo, en esta patología se llega a ver el engrosamiento y que la verruga se llega a salir de 2 a 4 centímetros de diámetro. Entonces, en esta paciente el talón se ve más grueso de lo normal, ¿vale? Y en la segunda imagen ya es una toma más lejana, sin embargo, es el grado de lesión.
no queremos llegar a este tipo de grado porque ya es muy extenso y entre más extenso sea, peor pronóstico tenemos. Entonces, no hay que dejar que este tipo de verrugas se extiendan mucho, hay que atacar el problema cuando las extensiones son muy pequeñas, cuando todavía no crece la verruga. ¿Por qué? Porque nos va a costar más trabajo y aparte el tratamiento va a durar muchísimo tiempo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por medio de una biopsia. Si no somos tan clínicos, ¿qué quiero decir con esto? Si no sabemos diferenciar clínicamente, verlo, observar el tipo de lesión, fácil. Hagan un pequeño raspado con un bisturí, lo ponen en una laminilla de microscopio y esa la mandan a patología. Y así lo etiquetan como biopsia de zona plantar, ya sea metatarsos o talón, o laterales de pie derecho, pie izquierdo, para que el patólogo pueda interpretar excelente el corte que han hecho. Sobre todo es un corte delgado, pequeño y fino, ¿ok? Para la biopsia, y se va a observar como en la imagen que les puse del microscopio de las primeras diapositivas. Luego, la microscopía electrónica es lo mismo, es ver el corte a través de un microscopio, pero ya no es con la luz o con el foquito, sino a nivel del enchufe, ¿vale? La hibridación de ADN más que nada es para saber qué tipo de virus es el que está afectando al paciente, ya sea el 1 o el 2, o pueden existir más en un solo paciente. Y la reacción de la cadena de la polimerasa, que es la PCR, esta solamente lo hacen algunos laboratorios, pero no es indispensable para hacer diagnósticos diferenciales en ustedes. Si no son clínicos, solo manden a hacer la biopsia y con eso. Si ya quieren adentrarse al problema con el paciente, mándenle a hacer serología para diagnosticar qué tipo de virus es el que lo está afectando. No les va a ayudar tanto porque el tratamiento es casi igual para los dos tipos, el 1 y el 2. Sin embargo, si ustedes quieren darle un mejor resultado al paciente, le pueden decir, ¿sabes qué? Necesito que hagas serología de tipo del virus del papiloma que tienes, y eso se lo mandan a hacer con la PCR, algún laboratorio que lo haga, como el Chopo o los Polanco. Son carísimos, están arriba de 5,000 pesos los estudios, pero ahí les dicen, tiene el tipo 7, tiene el tipo 1, el tipo 3, el tipo 84, cualquier tipo, ahí en ese estudio les viene. ¿Vale? Siguiente. La biopsia así se va a ver, así. El patólogo así va a ver la lesión, puede haber más lesiones a nivel de la hipodermis, o no nada más puede aparecer uno, sino que son muchos. O sea, tiene muchas características, el cual en el reporte el patólogo les va a decir, observé células epiteliales, poniéndole hidróxido de algo que reaccionó y tuvo estas consecuencias las células, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, ¿vale? Siguiente. Maricela, ahorita respondo a tu duda, ¿sale? Dame un segundo. Entonces, nos vamos directo al tratamiento. El tratamiento va a depender de muchos factores, tanto del paciente como del tipo de lesiones que vamos a tener. Entonces, va a depender del grado de dolor que tenga el paciente, si hay o si no hay sangrado, porque quedamos que había trombosis vascular o capilar, y la incapacidad que tenga el paciente, si no puede caminar, si no puede correr, o si ya está incapacitado totalmente para hacer sus actividades normales. Ahí es cuando tenemos que darle seguimiento y no podemos dejar ir a ese paciente, ¿vale? O va a depender si hay un gran número de lesiones y si el problema es crónico. ¿Qué es crónico? Cuando el paciente llega con un problema mayor a 6 meses de evolución. Eso ya es un proceso crónico que se tiene que tratar de inmediato, ¿sale? El tratamiento y la respuesta va a ser muy lenta,
porque se ha tardado mucho y quitar un problema crónico cuesta mucho trabajo, ¿sale? Y también va a depender de la inmunosupresión que tenga el paciente, o sea, del sistema inmunológico que esté muy, muy, muy bajo, ¿sale? Como problemas psicológicos, problemas de enfermedades, todos esos problemas enfoca a que el sistema inmunológico se vea muy deprimido. Siguiente, por favor. Perfecto. Los factores relacionados con la lesión, en esto hago mucho énfasis. ¿Por qué? Porque muchos me dicen, es que la lesión no era tan grande y ya se me extendió a pesar del tratamiento. No, hay que tener mucho ojo clínico en este aspecto, ¿vale? El tipo de verruga hay que ver si es profunda o es superficial. Por ahí empezamos. ¿Qué tipo de verruga voy a tratar? Si es profunda o es superficial. Quedamos que si es profunda ya está afectando la hipodermis. Si es superficial solo son 2 capas, ¿ok? Y la profunda va a responder mejor al tratamiento porque el tratamiento va a ser más agresivo. ¿Por qué? Porque ya afecta hipodermis. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para empezar a curar todo. El número de lesiones. Como les había dicho, entre más lesiones tengamos, peor pronóstico le va a ir al paciente. ¿Por qué? Porque es muy difícil de quitarlo. Y muchos pacientes sí llegan a ser condilomas acuminados, que como ya les había dicho, son muy difíciles de quitar y es un probable cáncer. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Luego, la duración de las lesiones. Si tiene poquito tiempo de evolución, son resultados muy fáciles de ver en corto tiempo. 1 mes, máximo 6 meses, no más. Si las lesiones son pequeñas. Y si es un proceso que agarran en agudo. ¿Agudo qué quiere decir? En un proceso menor a 6 meses. Y el tamaño de las lesiones. Ya habíamos comentado que entre más extensas hay algunos tratamientos que ya no están indicados en este tipo de pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. Luego, los factores que van a afectar a los pacientes, ¿cuáles van a ser? Las edades. Quedamos que lo más común es que se va a ver en pacientes entre 5 a 7 años, en niños, y en adolescentes entre 20 o 25 más o menos. ¿Por qué? Por la falta de higiene principalmente y por el uso de calzado incorrecto. Inmunosupresión, ¿qué quiere decir esto? Ya lo hemos comentado y voy a ser reiterativa. Que el paciente tenga el sistema inmunológico deprimido y aparte que el paciente padezca alguna enfermedad. La diabetes afecta mucho, los pacientes que tienen diabetes se ven muy afectados porque todas las enfermedades los atacan a ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Antes de que ustedes aten a cualquier diabético, pídanle de favor que les lleve su última glucosa o, si pudiera ser posible, su última hemoglobina glucosilada, para que ustedes vean si realmente les va a sanar bien o no. Porque ustedes, al hacer el interrogatorio, les tienen que decir, ¿se controla, no se controla, se toma su medicamento o no? Hay muchos que les dicen, sí, me lo tomo, pero háganle un pequeño corte y no va a parar de sangrar, entonces ahí ni se metan. ¿Por qué? Porque ese va a ser un grave problema si ustedes meten mano en algún problema que tenga, ya sobre todo se dan onicocriptosis. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los diabéticos, ¿ok? Porque las heridas son muy difíciles de sanar y hay que tener mucho cuidado. La hiperhidrosis, quedamos que la hiperhidrosis es una sudoración excesiva del paciente. Les da mucho en las palmas de los pies o en las palmas de las manos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque esa es la falta de higiene y hay que mantener esas zonas secas. Para eso también hay tratamiento. No me acuerdo si a ustedes les di la clase de hiperhidrosis o no, pero si quieren lo podemos ver, no hay ningún problema. Y otras son las enfermedades vasculares, porque quedamos que este tipo de patología se alimenta de la sangre, tanto arterial como venosa. Entonces las enfermedades vasculares son muy importantes, sobre todo las cardíacas. Si el paciente cursa con alguna
insuficiencia cardíaca o con alguna angina de pecho, algún antecedente de infarto al miocardio. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Luego, enfermedades hepáticas como cuál, absceso hepático, cirrosis hepática, hay que tener mucho cuidado. Enfermedad renal, la más frecuente y la más común es insuficiencia renal crónica, pacientes que ya están en diálisis peritoneal o pacientes que ya están en hemodiálisis. Las circulatorias, nos vamos igual a lo mismo, vasculares, personas con afectaciones cardíacas o incluso los pacientes que tienen alergias, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Luego, los pacientes que tienen mucho dolor, hay que mandarlos ya sea a clínica de dolor o hay que hacerles protocolo para tratarlos y quitarles el dolor lo más pronto posible, porque esto no los va a dejar ni caminar ni hacer sus actividades normales, y esto es un gran impedimento para hacer todo esto, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, entrando ya al tratamiento, nos vamos a enfocar al tipo de verruga que vamos a encontrar. La verruga vulgar, plana y plantar, que son las principales. Las tres se tratan con casi el mismo tratamiento, sin embargo, los de segunda línea y tercera línea llegan a cambiar un poquito, ¿sale? Esto va a depender si el paciente cursa con un proceso crónico o con un proceso en agudo. Entonces, la verruga vulgar de primera línea va a ser el ácido salicílico, que esta va a estar dada por muchísimas cremas, incluso pomadas o cualquier cosa, y la crioterapia. Esas son de primera línea. De segunda línea es la cantaridina, ¿sale? Que ya nos pasaron un comercial de lo que puede hacer. Y de tercera línea tenemos a la bleomicina, la inmunoterapia, que es darle medicamento para que su sistema inmunológico aumente, y aparte meterle a las lesiones el láser de luz pulsada. Este de luz pulsada muchos ya no lo tienen. Ahorita lo que está de moda y lo que da mejor resultado es el láser diodo. Más adelante les explico qué es el láser diodo. Y la verruga plana, igual, lo tratamos con el ácido salicílico, el imiquimod y el 5-fluoracilo. Los últimos dos son cremas, son pomadas, son ungüentos. Estas dos actúan directo sobre el sistema inmunológico, ¿sale? Nos aumenta, ¿para qué? Para que haya una mejor respuesta al tratamiento. La crioterapia en segunda línea, el retinoide tópico, la tritoína y otro retinoide, ¿vale? Tercera línea, inmunoterapia y láser con diodo. Ya no se utiliza la luz pulsada, ya es con diodo, ¿sale? Y la verruga plantar es ácido salicílico o ácido láctico, ¿ok? De primera línea. De segunda línea, la crioterapia, inmunoterapia y la terapia con láser diodo. Y de tercera línea llegamos a la bleomicina y ya casi nadie realiza el retiro quirúrgico. Ya eso está obsoleto. Tiene que salir este proceso de la verruga plantar con láser diodo. ¿Ok? Siguiente, de favor. Entonces, quedamos que la verruga plantar se va a tratar con ácido salicílico y muchos productos vienen compuestos, como el Duofilm, que viene con ácido salicílico y ácido láctico. Y hay otro que es un poquito mejor, que es español el producto, que es ácido salicílico con ácido láctico, pero para estos productos se necesita que el paciente sea higiénico, que siga las indicaciones que ustedes le van a dar, porque estos tratamientos no se pueden aplicar así porque sí, porque son muy sensibles a la piel. Entonces, este tipo de tratamiento, sobre todo el ácido salicílico, hay que manejarlo con mucho cuidado. Y el imiquimod en crema hay que ponerlo, este no lo pueden mandar ustedes, pero nosotros como médicos lo podemos anexar como tratamiento coadyuvante para este tipo de pacientes y ayudarles a que tengan una mejor respuesta al tratamiento médico que ustedes les están indicando, como subiéndole el sistema inmunológico al paciente. ¿Ok? Siguiente. Perfecto. Este
Este es un algoritmo que les puse para que les sea más fácil, ¿vale? Tienen que tener mucho en la cabeza las imágenes que les pasé. ¿Por qué? Porque de esto va a depender mucho el tipo de verruga que vamos a tener. Les explico este algoritmo. Las verrugas, si tenemos alguna duda clínica, mandamos biopsia y listo. Si en la biopsia no nos dice nada, le mandamos a hacer su PCR para saber qué tipo de virus es el que lo está atacando y en base a eso nos dan el tratamiento. Y si es verruga a nivel cutánea, que es lo más probable, lo que ustedes más ven, ya sea, hay que diferenciar entre plana, vulgar, plantar o filiforme. La filiforme no lo vimos porque son muy pocos casos los que hay y es muy raro que les llegue, ¿ok? Entonces, lo más común es plana, vulgar y plantar. Entonces, si es plana, no lo piensen más. Es como al niñito que le salió en la cara las lesiones planas o en los dedos de las manos. Ante eso hay que mandar ácido retinoico, que igual no lo pueden mandar ustedes, porque eso requiere receta médica y se queda en la farmacia. Entonces, si se manda ácido retinoico, no funciona, perfecto, le mandamos inmunomoduladores para subir el sistema inmunológico, como cual imiquimod y 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo casi siempre viene en crema, entonces eso se lo mandamos en cremita y listo, con eso tiene, y es muy resolutivo. El paciente aproximadamente en 4 semanas ven los resultados y hay disminución de la lesión. De la zona plantar es el ácido salicílico, que muchas veces no viene solo, viene compuesto. Si no hay tratamiento en aproximadamente entre 15 a 30 días, se empieza a dar la cantaridina, la crioterapia, la blomicina, que ya hay que ir escalando el tratamiento. Sin embargo, no se pueden saltar a la blomicina. Por ejemplo, ven una verruga plantar y dicen, sí, con blomicina sale. No, hay que ir escalonando. ¿Por qué? Porque si ustedes mandan el más fuerte, puede que sí lo saquen adelante, pero los otros tratamientos ya no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque ustedes provocaron una resistencia a nivel de la piel. La piel la engrosan tanto que ya no va a funcionar ningún otro tratamiento porque ustedes ya le dieron el más fuerte. Entonces, hay que empezar del más leve al más fuerte. Eso se le conoce como resistencia a los medicamentos. Por eso también nosotros como médicos les decimos, no te automediques porque vas a hacer resistencia bacteriana. O sea, la bacteria se acostumbra tanto al medicamento que ya cuando te lo mandamos ya no te hacen ni cosquillas. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso, ¿vale? Y las verrugas a nivel de la mucosa a fuerza son condilomas acuminados, ¿vale? Eso se da mucho, no es por discriminar, pero se da mucho en las personas que son de diferentes preferencias sexuales. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo siempre, siempre con protección. Tanto ustedes como con los pacientes o si tienen alguna pareja, cualquier cosa, hay que tener mucho, mucho cuidado de no compartir nada personal, ni calzado, ni ropa, ni toallas, nada se comparte, todo es de uso personal. Siguiente, de favor. Hay otros tratamientos más sofisticados, como el provocarle lesiones al paciente para que sane un poco más rápido. Una de ellas son las quemaduras químicas, que en estas se van a hacer mediante ácido nítrico, salicílico y láctico, como el que les enseñé que venía junto, el ácido salicílico junto con el ácido láctico. Esto que provoca una quemadura química y se tiene que dejar por un tiempo determinado. Sobre todo este tipo de tratamientos se dan por las noches. ¿Por qué? Porque si lo juntamos y se lo damos al paciente en el día, ¿qué va a pasar? Va a manchar la piel y aparte va a sentir una quemadura horrible, que llegan a aparecer quemaduras de 3er grado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo mandamos. Se da por las noches y se tiene que durar este ácido 8 horas en la lesión. No se puede pasar a la piel que está sana. ¿Por qué? Porque quema muy, muy feo. Hay sabor, no, es una quemadura impactante. Entonces solamente hay que mandarlo y con un hisopo solamente en la zona de la verruga. No se puede meter a zona que la piel esté sana. ¿Por qué? Porque arde y duele. Y aparte hay que hacer curaciones, ya sea de diario
o cada 8 días, cada 15 días, dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Siguiente, de favor. Un ejemplo de esto es este. O sea, el resultado es inmediato, ¿ok? Ya en la primera imagen se ve cómo el paciente sufre una pequeña quemadura con el ácido salicílico junto con el ácido láctico. Entonces, solamente es a nivel de la verruga, no se pueden sobrepasar, no se pueden salir de la verruga. Tiene que ser exactamente en la verruga, ¿ok? Entonces, provoca ese tipo de quemadura que ustedes dicen, wow, ya sanó, pero no. En la siguiente imagen se observa cómo en esas 8 horas empieza a trabajar el ácido y empieza a formar una capa protectora. ¿Para qué? Para que el ácido penetre hasta la capa de la dermis. Entonces, penetrando hasta la dermis, poco a poco, esta capita que empieza a formar se va quitando poco a poco, y para eso son las curaciones. Pones, quitas, pones, quitas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿vale? Siguiente, de favor. Bueno, las quemaduras térmicas, estas son con láser. Quedamos que el láser de luz pulsada ya no se utiliza ni siquiera para depilación, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. El láser ha evolucionado tanto que ahora el láser que se utiliza es de tipo diodo. Es lo último y lo más avanzado que tenemos, tanto en depilación como en quemaduras, como en procesos podológicos, todo. Entonces todo se basa en el láser diodo. El láser funciona de 2 maneras, a una baja potencia y a una alta. A la baja potencia, ¿qué es lo que va a hacer? Actúa a nivel antiinflamatorio, es analgésico y tiene una acción bioestimulante. Va a estimular colágeno y elastina para recuperar ese tejido que ha sido dañado. Y el láser de alta potencia, hagan de cuenta que funciona como un cauterizador, porque es el sustituto de un bisturí, de una hojita de bisturí. Por eso el láser a alta potencia lo que hace es cortar, quema. Entonces eso es lo que nos aplican en la depilación. Un láser diodo a alta potencia, ¿para qué? Para quemar el vello desde la raíz, ¿ok? Y este láser se aplica solamente en las zonas afectadas. En depilación es previa rasuración de la zona, no se aplica ni cera ni nada de eso, con pura rastrilla. Entonces, el láser de alta potencia siempre va a ser el tratamiento indicado. ¿Por qué? Porque es un sustituto del bisturí, cauteriza y empezamos de alta y vamos de baja potencia. Si el paciente viene muy inflamado, con mucho dolor, que no puede hacer ninguna actividad, aplicamos láser de baja potencia. ¿Para qué? Para bajar lo inflamado, anestesiar y provocar la creación o la acción de colágeno y elastina, sobre todo de queratina. Y posteriormente podemos aplicar el láser de alta potencia. ¿Para qué? Para ahora sí arrancar todo una vez que está desinflamado. En procesos podológicos inflamados no podemos hacer nada. Tenemos que bajar la inflamación. Acomode el lugar, pero la tenemos que bajar. ¿Para qué? Para que nos dé un mejor tratamiento y un mejor resultado en el trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Siguiente, por favor. Este es el tipo de quemadura que deja el láser, ¿vale? Sobre todo a nivel de la verruga. Aquí utilizaron un láser de alta potencia, por eso se ve así como negro, como forma literal una úlcera. Entonces eso también es necesario hacer curaciones para que el paciente no se le infecte. Hay que cubrirlo, mantener la zona que acabamos de quemar con el láser cubierta, seca y todo eso, ¿vale? Entonces, ok, Alejandra, más al ratito te explico tu pregunta, ¿vale? Déjame continuar que ya casi acabamos. Dame un segundito. Siguiente, por favor. Perfecto, las sustancias. Hay muchísimas sustancias que ya son las más fuertes, que es la cantaridina. Un ejemplo de este es la bleomicina, que es muy agresiva. Muchos se los van a vender porque tiene una alta eficiencia en el tratamiento. Ven resultados en 7 días,
pero es muy agresivo. O sea, si el sistema inmunológico lo tiene muy bajo, con esto lo van a fregar más. ¿Por qué? Porque es muy agresivo, ataca con todo y arrasa con todo. Hagan de cuenta que es como una quimioterapia a un paciente con cáncer. Arrasa con todo, sin importar si hay células buenas, si hay células malas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando compramos esto y cuando lo aplicamos o cuando lo indicamos. Porque al igual que el láser provoca una pequeña úlcera que hay que estar cuidando. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque no vaya a caer en alguna infección, que el paciente le sangre de más, si es diabético, si es hipertenso, hay que mantenerlo con mucho, mucho cuidado. ¿Sale? ¿Para qué? Para obtener el mejor resultado posible. Y acuérdense que entre mayores lesiones tenga, peor pronóstico tiene el paciente. Eso ténganlo mucho, mucho en cuenta. ¿Ok? Siguiente. Esta es la famosa bleomicida. ¿Sale? Entonces, este es una ampolleta, es una inyección que se pone que va de acuerdo al peso del paciente. Este no lo recetan ustedes, solamente recetan la cantarellina. Esta la recetamos nosotros los médicos y esta se tiene que diluir. ¿Por qué? Porque es muy fuerte y se tiene que pasar lento. Si es a nivel de venas, si lo vamos a poner a nivel intravenoso, se pasan aproximadamente 1 hora, porque arde mucho y es muy fuerte. Y si es a nivel de la pompi, o sea, intramuscular, hay que diluirlo muy, muy bien, porque arde muchísimo. ¿Vale? Siguiente, por favor. Entonces, verruga tratada con ácido nítrico es la foto número 3, la primera que podemos ver, cómo poco a poco va desapareciendo la verruga, ese halo se empieza a quitar y ya no hay datos de inflamación, ni de edema, ni de nada. ¿Ok? Y la foto número 4 es la que ya está tratada, que ya les había pasado, y esta está tratada con crioterapia y aparte con ácido salicílico. Imagínense quemaduras del diario. Entonces el paciente quiere ver resultados ya, pero hay que comentarle todo esto, que hay que mantener zona seca y sobre todo una higiene y una constancia en el tratamiento adecuado. ¿Vale? Siguiente, por favor. La verruga plantar, esta es después de una crioterapia. El halo amarillo se empieza a quitar, si se dan cuenta, y aparte empieza a surgir un halo blanquecino. Es normal, no lo vayan a quitar porque es regeneración de la piel. Solamente hay que ver que el halo amarillo ya no se vea, ¿vale? Sobre todo esos puntitos negros hay que irlos quitando poco a poco porque con una sesión de crioterapia no quedan. Entonces hay que dar varias sesiones. Siguiente. La pregunta del millón, ¿cómo lo vamos a prevenir? Ok, los tratamientos extensivos producen cicatrices dolorosas. Si ustedes ven que es un proceso en agudo y dicen, pues me paga bien el paciente porque le mando medicamentos caros y le gusta cómo lo trato, ok, le va a dar tratamiento por 1 año. No, chicos, porque las cicatrices son muy dolorosas en nuestros pacientes. Entonces, si ya lo quitaron, ya. Hasta ahí terminó su trabajo y pueden mantener la prevención o contagió a alguien más. Entonces hay que estar checando eso, ¿vale? Pero no hay que dar tratamiento por más de 1 año. Hay que tener mucho en cuenta y hay que saber diferenciar entre lo agudo y lo crónico. Luego, una verruga curada se dice que es curada hasta que haya textura normal de la piel, hasta que se vea una piel lisita o mínimo a la piel que tenía antes el paciente, ¿sí? Hay que evitar hábitos que favorezcan la propagación de este virus, como ya lo habíamos comentado, falta de higiene, calor o humedad, y el calzado sobre todo. Y la verruga grande y sin respuesta a tratamiento hay que enviarlo, hay que referirlo, ya sea con el médico tratante o con el dermatólogo, ¿vale? Porque es un caso difícil, crónico, que ustedes no se pueden quedar, tiene que ser referido. Aunque el paciente no quiera, aunque el paciente diga que no lo atienden, que en el seguro se tardan mucho, que no hay citas, que esto, que lo otro, que les pongan 1000 pretextos, no, chicos, tienen que mandarlo, ¿vale? Porque esto ya es un proceso crónico que se va a salir de sus manos. Sí podrán hacerse ricos con él, pero no le van a solucionar nada y va a dejar de ir con ustedes.
¿Ah? Siguiente, por favor. Muy bien. En la primera imagen tenemos una verruga plantar. En la parte de abajo tenemos una verruga a nivel de genitales. ¿Vale? Una verruga plana en la segunda de arriba, que afecta principalmente cara. Y en la parte de abajo es una verruga de mucosas, en la zona de faringe, de garganta. La verruga filiforme, que a veces se llega a confundir mucho con el condiloma acuminado. ¿Sale? La verruga mosaico, que es la que ya vimos, que son múltiples y sobre todo hay un engrosamiento y se llega a engrosar entre 2 a 4 milímetros de diámetro. Una verruga común y en la parte de abajo es una verruga periungual. Estas pueden evolucionar, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que mantener sobre todo la prevención para que el paciente se vaya contento y no haya ningún problema. ¿Sale? Siguiente y terminamos.